Hoy tenemos con nosotros en Hablemos de Canto al contratenor Xavier Sábata. Buenos días, Xavier. Buenos días. Bueno, normalmente las entrevistas yo las empiezo hablando de aspectos, diferentes aspectos técnicos puntuales, pero teniendo un contratenor con nosotros, la primera vez que entrevistamos un contratenor, creo que la pregunta obligada es ¿en qué momento del estudio uno decide que va a estudiar como contratenor y que no va a estudiar, digamos, con su voz, vamos a decir, natural? Vale, no estoy de acuerdo con eso. Ah, lo que es natural en el canto es nada, porque nada es natural en el canto, todo es artificial. Entonces, incluso diría que el hecho de utilizar el registro, o sea, técnicamente la parte más aguda del registro masculino de la forma que lo hacemos los contratenores, incluso diría que es un poco más orgánica que el hecho de quererlo estirar de pecho. Que podremos entrar más tarde, si quieres, en eso. Pero yo te digo que uno decide eso. Yo siempre digo que un contratenor se descubre, de alguna forma, por tres aspectos, ¿no? Primero de todo, una facilidad técnica. Técnica me refiero a que el instrumento vaya a buscar eso de una forma así, espontánea, ¿no? Sin artificio, sin... Esto es lo primero. Lo segundo es un amor por el repertorio, porque dedicando tu desarrollo técnico al mundo del contratenor requiere un repertorio que es bastante específico en el tiempo, ¿no? Y la tercera es que se tiene como que sentir bien psicológicamente, como para construir lo que es el intérprete, ¿no? Que cuerpo, mente, espíritu, alma, todo sea una sola cosa, ¿no? Que tenga sentido, que no pongas distancia entre lo que haces y lo que eres. Hay muchas cosas, mucha gente bueno, que puede tener ciertos reparos, ¿no? Y entonces eso tiene que quedar como bien unificado para que pueda ser creíble y dramático, ¿no? Si quieres entro en lo que yo te decía antes. Sí, sí, claro, perfectamente, porque es muy interesante. No, porque es muy curioso. Si nosotros, por ejemplo, claro, lo que hacemos nosotros no deja de ser exactamente lo que hace una mezzosoprano o una soprano o una contralto, pero digamos, porque tiene la laringe más pequeña que la de un hombre por cuestiones de fisiología, nosotros aceptamos que eso es lo natural que tiene que hacer, ¿no? Y en una mujer no aceptamos como tan natural que estire la voz de pecho, ¿no? Como una cantante de jazz o como una flamenca. Lo hace, pero esto es lo que haría un tenor. O sea, continuar estirando de pecho la voz hablada para subir al agudo, ¿no? Y lo hace técnicamente. Y nosotros hemos construido como que esto es la forma como más natural de cantar y no cambiando, inclinando la laringe y dejando que pase el registro más agudo con una sonoridad, digamos, que es más ligera, que es la voz de cabeza, ¿no? O sea, o la voz de falsete, mecanismo 2, que diríamos, ¿no? Si habláramos, ¿no? Entonces, la posibilidad de hacer mecanismo 0, 1, 2 o 3 la tenemos tanto los hombres como las mujeres. Y por lo tanto, todo es natural o todo es artificial. O sea, la laringe tiene muchísimos músculos para cerrar y solo uno para abrir. Entonces, lo que es una válvula de protección más que no. Lo que pasa es que como somos los seres humanos hemos tenido la capacidad de desarrollar esto, ¿no? Y por eso nació la terminología de falseto. Es algo que nace en un momento de la historia del canto donde ya no se acepta lo que es el canto de los castrados, ¿no? Y entonces se describe como algo falso. Pero antes esto no existía, entonces es una cuestión No, cultural. de hecho es bien moderno, ¿no? Porque hasta mediados del 19 los tenores rossinianos al agudo no iban con voz plena. No. Y todavía hoy hay muchos que no van con voz plena, y no pasa nada. O sea, porque es una combinación, el canto es una combinación de muchísimos efectos, ¿no? Y uno puede pensar o puede hacer el efecto de que está cantando un mecanismo, pero únicamente lo que está es trabajando una parte tímbrica, una parte armónica, ¿no? Pero a lo mejor el mecanismo que realmente está utilizando es el mecanismo 2, pero está muy reforzado con armónicos de mecanismo 1. Y entonces esto lo que acaba sucediendo es la ilusión de que está cantando un do de pecho, pero a lo mejor de pecho no tiene nada ese do. Pero no pasa nada, no hay ningún problema. Es que el dogmatismo en el canto voy a utilizar una palabra dura, es cáncer. O sea, es muy dañino. Hay cosas con las que soy terriblemente muy activo, ¿no? Yo
a mí no me interesa nada hablar de registros en el sentido vocales. O sea, quien inventó soprano es Pinto, tenor Helden de Noa, el no sé qué, es alguien que quería sentirse inteligente, pero para poder poner las cosas dentro de cajones. Pero la voz funciona por otros derroteros completamente distintos, ¿no? Y entonces, a la voz no hay ningún problema. O sea, en el siglo XIX existían contraltos sopraniles que cantaban un día cantaban la Desdemona de Otelo y al día siguiente cantaban la Norma y no había ningún problema, ¿no? Y podían hacerlo por registro. Sí, de hecho el tenor español Manuel García del siglo XIX era un gran intérprete del Don Giovanni de Mozart, por ejemplo. O sea, exactamente, ¿no? Y entonces no hay... la cuestión es cantar con facilidad y de la forma como más natural en el sentido de poder hacer precisamente hacer aquello que tú quieres estéticamente lo más fácil posible para que lo puedas hacer lo más largo posible en el tiempo, ¿no? Interesante. Bueno, pues vamos en materia, si te Sí, parece. sí, sí, sí. Siempre empiezo preguntando por lo más obvio, por la respiración. Vale. ¿Cómo respiras tú para cantar? ¿Cómo te preparas para preparar el apoyo, etcétera? Háblanos un poco. A ver, para respirar uno no tiene que hacer nada más que respirar, que ya lo hace cada día, cada segundo, porque si no se moriría. Entonces, aquí no hay mucha discusión. Si nos ponemos a empezar por el tejado, es una cosa que a mí me preocupa siempre. Cuando me llega un alumno o cuando yo me planteo ciertas cosas y las planteo desde algo como muy complejo, como muy analizado, como muy pequeño y me parece complicarlo todo, ¿no? Y entonces yo trabajo de dos formas la respiración. Una precisamente sintonizando con aquello que yo hago ya normalmente y después, amplificándolo, haciendo eso más grande o dando la posibilidad de que esto sea más grande. Pero nunca, yo soy saxofonista y entonces yo me he pasado muchísimo tiempo desarrollando una respiración muy técnica para poder hacer sonar un instrumento, ¿no? Y esto me ha ayudado un montón, y es verdad. Me ayuda un montón a abrir la caja torácica, a ser consciente de lo que son las costillas flotantes, del movimiento abdominal tanto posterior como anterior, como lateral, pero a la hora de la verdad, esto se trabaja como casi una gimnástica, como una gimnasia, como una forma de amplificar todo esto, pero después yo quiero olvidarlo todo esto, ¿no? Yo pido a la gente que se olvide de todo esto, porque en realidad para el apoyo se necesita muy poco, mucho menos de lo que pensamos, pero sí una conciencia muy grande de lo que vamos a... O sea, cuando uno tiene que apoyar una frase muy larga, es mucho más importante tener la conciencia de a dónde vamos que no la capacidad de resistencia a la hora de dejar abierto el sistema respiratorio, ¿no? Sí, tiene que ser relajado todo, ¿no? Completamente, o sea, completamente relajado, con una voluntad, como ya te decía, yo lo trabajo más desde como una voluntad de resistencia a favorecer el retorno de la respiración. Más que de aguantar, es como teniendo la visión de hacia dónde vamos, ¿no? Y esto acaba creando la capacidad de aguantarlo un poco más en el tiempo. Pero mucho más de eso me parece contraproducente, de verdad, y bloqueador. Otra parte que siempre me gusta preguntar y es acerca de las cuerdas vocales, ¿no? Aquí es donde yo veo, sobre todo a la hora de ejercer como maestro de canto, ¿no? Sí. Aquí es donde yo veo el mundo de los cantantes dividido en dos. Hay cantantes que piensan en las cuerdas vocales a la hora de formar a una persona, ¿no? Sí. Hay personas que no quieren saber nada de las cuerdas vocales. ¿En cuál de los dos bandos te alineas tú? Yo me considero poco profesor de canto, en realidad. O sea, Bueno, pero tu visión como sí. cantante también. Yo pienso muy poco en las cuerdas vocales y no dejo pensar cuando trabajo con alumnos, cuando trabajo con gente, no me interesa mucho pensar en las cuerdas vocales porque es demasiado pequeño y además el acceso que tenemos directo es la percepción es muy personal, ¿no? Y entonces hablar de ello, intentar objetivizar este lenguaje es muy complicado para crear un lenguaje común con el intérprete, ¿no? Y entonces yo trabajo con cosas que tienen que ver mucho más con el focusing mental, ¿no? O sea, con
cómo te estructuras tú mentalmente para hacer una cosa, ¿no? Y en eso intento establecer puentes. Entonces, es verdad que yo tengo una percepción de mi contacto vocal, yo la tengo, y con estudiantes más desarrollados que tienen mucho más trabajo hecho en el canto, puedo empezar un diálogo en relación a eso. Digo esto simplemente para ver si puede ayudar para hacer alguna cosa, en el sentido que yo tengo sobre mis propias cuerdas vocales, ¿no? Y entonces, si veo que esto funciona, pues sí puedo desarrollar un diálogo, pero no lo hago de una forma con todo el mundo. Es verdad que hay alguna escuela, que hay alguna técnica, sobre todo americana, donde se han dedicado, como el Voicecraft, que se han dedicado a desmontar muchísimo todo esto y basan todo su aprendizaje técnico a través de esto, ¿no? De controlar estas figuras que tienen unas percepciones físicas. No digo que esto sea contraproducente, pero esto no es cantar, desde mi punto de vista. Esto es simplemente saber hacer estas cosas. Cantar es todo otro mundo, ¿no? Es qué haces con todo esto, al fin y al cabo, ¿no? ¿Qué estética construyes? ¿Qué discurso? Cómo trabajas la retórica del canto, ¿no? El gesto, a mí me encanta una cosa que es descubrir el gesto, trasladar el gesto compositivo a lo que yo le digo el gesto del canto, ¿no? A la retórica del canto, a la pincelada del pintor, ¿no? Y que es lo que acaba construyendo todo un discurso pictórico. Pues en el canto le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Intentar descubrir esto es lo que a mí me interesa.